Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los vectores, pero en el espacio. Ya hemos visto el tema de los vectores en el plano y ahora vamos a pasar al espacio. ¿Cómo se trabaja con los vectores en el espacio? Bueno, vamos a tomar esta imagen, que por cierto es una imagen del libro de Bill Johnston y el libro de estática. Y bueno, vamos a estudiar aquí lo que sucede cuando un vector está en el espacio, como este vector f, que tiene aquí un ángulo θy respecto al eje y positivo. Este vector f, si lo proyectamos hacia el plano xz, entonces su proyección hacia ese plano sería el vector fh. Ese vector fh tiene un ángulo φ separado del eje x positivo. Ese vector fh podemos también moverlo paralelamente y dibujarlo aquí en la parte de arriba. Aplicando la propiedad de los vectores libres, un vector se puede mover paralelamente a sí mismo. Y bueno, es lo mismo que yo lo tenga dibujado aquí abajo o que lo tengamos representado aquí arriba. También aquí tenemos la proyección del vector f hacia el eje y. Cuando proyectamos ortogonalmente, pues acá se formaría un ángulo de 90 grados y esta sería la componente fy del vector f. Bien, teniendo en cuenta todo esto, la componente entonces fy, la magnitud de esta componente escalar, sería igual a la magnitud del vector f por el coseno del ángulo θy. Dado que este es un triángulo rectángulo, porque al proyectar al eje y el vector f se forma aquí 90 grados, aplicando aquí el coseno a este ángulo, pues el coseno sería el cateto adyacente, que es fy, entre la hipotenusa, que sería f, la hipotenusa dado que está opuesta al ángulo recto. Entonces, si de ahí despejamos fy, llegamos a esta forma, que sería la magnitud de la componente escalar fy del vector f. Bien, ahora el vector fh, que es la proyección del vector f sobre el plano xz, sería igual a f por seno de θy. Si le aplicamos ahora a este ángulo θy la función seno, pues sería el cateto opuesto, que es fh, que es este mismo vector que está aquí abajo, entre la hipotenusa, que es f. Despejando fh, llegamos a esta ecuación. Ahora, si nos basamos aquí y nos fijamos del vector fh que está en el plano zx, podemos también trasladar, aquí estaría la componente fz del vector fh. Este vector fh lo podemos proyectar hacia el eje z y esta sería una componente fz del vector f. Esta componente fz la podemos trasladar paralelamente hacia este lado, y si proyectamos también el vector fh hacia el eje x, formando aquí 90 grados, tendríamos sobre el eje x nuestra componente fx del vector f, de este vector. Bien, entonces vamos a aplicar aquí funciones al ángulo φ. Por ejemplo, aquí el coseno de φ sería el cateto adyacente, que es fx, dado que aquí hay 90 grados, la proyección con el eje x. Entonces, fx sería cateto adyacente, coseno de φ sería cateto adyacente, que es fx, entre la hipotenusa, que es fh. Si despejamos la fx, ahí tendríamos fh por coseno de φ. Pero fh sabemos que es f por seno de θy. Entonces podemos quitar fh y poner f seno de θy, y la componente fx se puede buscar con esta fórmula, donde θy es el ángulo que hay desde el eje y positivo hacia la fuerza, y φ
viene a ser el ángulo que hay desde el eje X positivo hacia la FH. Ahora podemos hacer algo parecido con la FZ, pero en ese caso tendríamos que aplicar la función seno, porque el seno de phi sería cateto opuesto, estaríamos involucrando a FZ con la función seno, sería opuesto entre hipotenusa que es FH. Despejando FZ nos quedaría esta ecuación. Igualmente aquí podemos reemplazar FH, F seno de teta y llegaríamos a esta expresión que nos podría servir para encontrar la magnitud de la componente escalar Fz, es decir, la magnitud de esta componente, y esta nos expresaría la magnitud de esta componente. Bien, para hallar la magnitud de la fuerza podemos utilizar la fórmula raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes, cada una elevada al cuadrado. Esta expresión sirve para hallar la magnitud del vector f. Ahora, si hacemos uso de los vectores unitarios y jk que están sobre los ejes x, y y z, que están dirigidos a lo largo de sus ejes, pues podemos expresar ahora a esta fuerza F de manera cartesiana. Si ya conocemos las magnitudes de las componentes, si ellas se multiplican por cada uno de los vectores unitarios, entonces la fuerza F quedaría expresada cartesianamente de esta forma, es decir, ya como un vector cartesiano. Entonces solo sería multiplicar la fx por y, la fz por j y la fy por j y la fz por k. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la situación de proyectar el vector f a lo largo del eje x. Se formaría aquí un ángulo de 90 y sobre ese plano que une a la fuerza F con la proyección y la componente Fx que está aquí en color azul, sobre ese plano quedaría nuestro vector θ x, que es el ángulo que hay desde el eje X hasta la fuerza. ¿Okay? Y aquí voy a dibujar un vector lambda, un vector unitario que está en color morado, vector unitario que está en la dirección y sentido de esa fuerza F. En este caso, si trabajamos en este triángulo y aplicamos a este ángulo θx la función coseno, pues sería el cateto adyacente fx entre la fuerza que sería la hipotenusa. La fuerza estaría aquí abajo, pero la estamos pasando arriba, despejando para encontrar a fx. En este caso, tenemos una misma situación, pero con lambda, con el vector unitario, pero ahora estaríamos hablando de proyectar la fuerza hacia el eje Y y formar aquí 90 grados y un triángulo rectángulo al que le podemos aplicar la función coseno también para involucrar a la FY y tener una expresión que nos permita calcular también la magnitud de la componente escalar FY. Por este lado, también vamos a buscar ahora a Fz. Para ello vamos a hacer uso del ángulo que hay entre el eje Z positivo y la fuerza. Sería θz. Nuevamente proyectamos la fuerza hacia el eje Z y aquí se formaría 90 grados y aplicaríamos la función coseno al ángulo θz, que es todo esto. Coseno sería el cateto adyacente, que es Fz, entre la hipotenusa, que es F. Y al despejar la Fz, pues llegaríamos a esta expresión. Estas fórmulas nos pueden servir para calcular las componentes, las magnitudes de las componentes escalares Fx, Fy, Fz del vector F que está ubicado en el espacio, donde θx es el ángulo que hay del eje X a la fuerza, θy
es el ángulo que hay del eje Y a la fuerza, y θz es el ángulo que hay del eje Z a la fuerza. Bien, ahora sabemos que un vector cartesiano se expresa de esta forma, con sus magnitudes de las componentes escalares multiplicado por el vector unitario y. O sea, todo esto ya sería un vector cartesiano, una componente cartesiana del vector f. Esta sería la componente cartesiana fy del vector f, y esta sería la componente cartesiana z del vector f. Bien, aquí podemos quitar esta fórmula fx y poner lo que es fx, f por coseno de θ x. Podemos reemplazar a fy y reemplazar también aquí a fz. Y llegaríamos a esta expresión, cuyo factor común es f. Si sacamos ese factor común f, entonces nos quedaría esta expresión, coseno de θ x por i más coseno de θ y j más coseno de θ z por k. Bien, todo esto que está aquí viene a ser precisamente el vector unitario que he llamado lambda. Vendría a ser lambda nuestro vector unitario. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos un vector como este f cartesiano, si multiplicamos la magnitud de ese vector, que es f, por un vector unitario en la dirección y sentido de f, que en este caso es lambda, entonces esa multiplicación de ese vector unitario por la magnitud de la fuerza hace que la fuerza quede escrita como un vector. Por lo tanto, todo esto que está aquí viene a ser nuestro vector unitario lambda, que está en la dirección y sentido de la fuerza F. Viene a ser este vectorcito que tengo en color morado. Por cierto, todas estas imágenes son tomadas del libro de estática del Beer-Johnston. Bien, entonces estas vendrían a ser las componentes coseno de θ x, coseno de θ y, coseno de θ z, k, vienen a ser las componentes de nuestro vector unitario. ¿Sí? Esta es la componente x del vector unitario lambda, la componente y la componente z. Bien, y aquí les resumo lo que les decía. Si la magnitud de un vector es un vector de la magnitud f, se multiplica por un vector unitario que esté en la dirección y sentido de la fuerza, pues esta multiplicación hace que la fuerza quede de manera cartesiana, con sus componentes i, j, k. Bien, de esta imagen también tomada del libro de estática del Beer-Johnston, entonces nosotros ya sabemos que lambda, el vector unitario lambda, que tiene magnitud 1 por ser unitario, tiene estas componentes. Esto significa que esto coseno de θ x viene a ser la componente escalar en x del vector lambda. Si esa componente escalar se multiplica por i, entonces se vuelve una componente cartesiana del vector lambda. Así que estas serían las componentes cartesianas del vector lambda. El vector lambda aquí ya está dado como un vector cartesiano, porque ya tiene sus componentes acá. Sabemos que la magnitud de un vector se puede buscar con la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, una suma, ¿no? Sumando cada componente al cuadrado. Pero la magnitud de este vector es 1 por ser unitario, y su magnitud pues es igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado en una relación que es una suma. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación yo puedo elevar ambos lados al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, se elimina aquí la raíz y me queda esta igualdad. Esta es una igualdad que podemos utilizar
Imagínense que, por ejemplo, conocemos el ángulo θ x y el ángulo θ y, pero no sabemos el ángulo θ z. Pues con esta ecuación podemos encontrar a θ z. Es decir, conociendo dos ángulos, siempre que en un problema conozcamos dos ángulos de un vector, ya sea θ z o θ y, pues puedo buscar a θ x con esta fórmula, ¿sí? Podemos buscar el que nos haga falta si conocemos a los otros dos. Bien, ahora vamos a hablar, a regresar con las fórmulas de las componentes escalares. Si de estas fórmulas, que son las componentes escalares del vector f, que está en el espacio, si de aquí despejamos los cosenos de cada uno de estos ángulos, llegaríamos a estas fórmulas. Y estas serían las fórmulas para poder encontrar al ángulo θx, al ángulo θy o al ángulo θz, en caso de que tengamos pues la componente y la fuerza. Si yo conozco la componente Fy y la fuerza, puedo usar esto para buscar a θy, ¿sí? Entonces a estos cosenos se les conoce como los cosenos directores: coseno de θx, coseno de θy, coseno de θz. Y a los ángulos pues se les llama ángulos directores, porque son los que le dan la dirección al vector f. Así que θx, θy y θz vienen a ser los ángulos directores del vector fuerza que está ubicado en el espacio. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica todo esto. Aquí me piden calcular las componentes x, y, z de la fuerza de 900 newton, y también me piden los ángulos directores θx, θy y θz, que van a direccionar al vector f en el espacio. Recordemos que todos estos ángulos van del eje x positivo hacia la fuerza. Aquí la información, este es un problema tomado del libro también de estática del Johnston. Nos dan la magnitud de la fuerza, que es 900 newton, y nos dan el ángulo que forma el vector con el plano x negativo, está por aquí, con el z positivo. Este vector está levantado de ese plano 65 grados. Es decir, le faltan aquí 25 grados para llegar al eje y. Y también está separado 20 grados del eje z positivo. Se movió del eje z hacia adentro, hacia allá, 20 grados, y luego se levantó 65 grados. Bien, en este caso pues θy, que es el ángulo que hay del eje y positivo a la fuerza, es muy fácil sacarlo. Es lo que le falta a 65 para llegar a 90, o sea 25 grados. El ángulo φ, recordemos que el ángulo φ era el ángulo del eje x positivo hacia la FH. La FH realmente quedaría sobre esta línea. Si proyectamos este vector hacia el plano x negativo, z positivo, en este plano que está por aquí, entonces encontraríamos a FH aquí sobre esta línea, ¿sí? Y ese ángulo que aquí separa a z de FH sería 20 más 90 que hay acá del cuadrante, pues sería 110 grados. Eso sería mi ángulo φ, el ángulo desde x hasta la FH. En esta imagen se los puedo mostrar mejor. Aquí la fuerza la he proyectado hacia el plano x negativo, z positivo, y entonces aquí estaría FH exactamente sobre esta línea. Entonces el ángulo que hay acá es 20, pero el ángulo φ va del eje x positivo hasta la FH. Entonces serían 90 más 20, 110. Aquí tendríamos a θy 25 grados, y si proyectamos a FH hacia el eje x negativo, tendríamos aquí la componente fx. Si proyectamos a FH hacia el eje z, tendríamos aquí la componente escalar fz.
Y si proyectamos el vector F hacia el eje Y, tendríamos aquí la FY, que sería esta en rojo, que si la trasladamos paralelamente la podríamos también dibujar aquí. Bien. Ahora, ya que conocemos lo que es phi y teta y, vamos a intentar buscar a fx. Recordemos que fx era la fuerza por el seno de teta y por el coseno de phi. Entonces, sustituyendo los valores, nos da este ángulo, menos 130.08. Perdón, esta magnitud de la resultante, no es un ángulo, es la magnitud de la componente escalar fx. Y es correcto que sea negativa porque esta componente va a la izquierda. ¿Sí? Eso es correcto. Bien, ahora vamos a usar la fórmula FY, que es F coseno de teta y, para buscar la magnitud de la componente escalar FY. Y el resultado es 15.67. Muy bien, y Fz, aplicamos la fórmula F seno de teta y, seno de phi, y encontramos con ello que el resultado es 358.76 newtons. De esta manera hemos encontrado ya las componentes escalares fx, fy, fz del vector f. Pero también nos piden escribir al vector de manera cartesiana. Bueno, eso solo sería tomar las magnitudes de las componentes y multiplicarlo por los vectores unitarios que están en los ejes, o sea, IJK. Entonces mi vector cartesiano quedaría representado de esta manera, ¿sí? Esta multiplicada por I, esta por J y esta por K. Y este sería el vector cartesiano F. Muy bien. Ahora vamos a buscar los ángulos directores. Para ello aplicamos la función coseno, la fórmula del coseno de teta x. Ya teniendo la componente y la fuerza, podemos buscar el ángulo despejando ahora teta x. Coseno pasa inverso aquí y nos da un ángulo de 98.3 grados. Este ángulo pues va a ser el ángulo que hay desde el eje X hasta la fuerza, desde el eje X positivo hasta la fuerza. Y aplicando la fórmula de coseno de teta y, encontramos despejando el ángulo y vemos que nos da 25. Este ya lo sabíamos, ya lo teníamos, pero les muestro aquí cómo también nos da el mismo resultado si aplicamos la fórmula. Por último, el ángulo en Z, aplicamos la fórmula y despejamos teta Z y nos da 66.5 grados. Este ángulo también sería del eje Z positivo hacia la fuerza. Ya como ven, no llegamos a 90 grados. Por eso es 66.5. Siempre estos ángulos van del eje positivo hacia la fuerza. Y con esto pues se termina el problema. Pero vamos a hablar ahora qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, una suma de varios vectores que estuvieran en el espacio. Por ejemplo, yo tengo acá 3 vectores. He tomado esta imagen que también pertenece al libro del Bill Johnston. Y imaginen que estos vectores se llaman SPQ y queremos sumarlos, pero los 3 están en el espacio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tendríamos que escribir de manera cartesiana a cada uno de esos vectores, es decir, usando esta fórmula, escribo al vector cartesiano P, al vector cartesiano Q y al vector cartesiano S. Y luego lo que haría es sumar todas las componentes I de cada uno de esos vectores para sacar la resultante en X o la componente cartesiana en X del vector resultante. ¿Sí? Sumaría todas las componentes I
cartesianas y saldría la RXY, que vendría a ser la componente cartesiana del vector resultante en el eje X, que también lo podemos llamar como sigma fxy. Y haría lo mismo para el vector, los vectores J, las componentes J, o sea, estas tres que están aquí en esta columna, las sumaría para encontrar la componente cartesiana en Y del vector resultante. Y finalmente haría lo mismo con las tres componentes cartesianas en Z, y eso me daría la RZK, es decir, el vector cartesiano, que es la componente cartesiana más bien del vector resultante que vamos a obtener, que se llama R. ¿Cómo se obtiene la magnitud de ese vector resultante? Ya hemos sumado las componentes cartesianas en Y, en J y en K, y hemos sacado las tres componentes cartesianas del vector resultante. Ahora, ¿cómo encuentro la magnitud de la resultante? Pues aplicando la fórmula para hallar la magnitud de un vector, raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado y se suman dentro de la raíz. De esta manera obtendríamos la magnitud de la resultante de la suma de estos tres vectores que están en el espacio. Y podríamos luego aplicar esta fórmula que vimos antes para un solo vector, la podríamos aplicar ahora para la resultante y buscar entonces los ángulos directores de la resultante. ¿Sí? Esos serían los ángulos que van a direccionar al vector resultante en el espacio. Y este sería el procedimiento en el caso de que tuviéramos pues más de un vector para sumar en el espacio.